Bendiciones, mis hermanos. En esta hora damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar compartiendo su palabra y en esta serie que llevamos de Conociendo la Verdad. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Hoy toca, dentro del estudio que hemos venido desarrollando, eh, el tema acerca de la fe sin obras o las obras sin fe. ¿Cuál de las dos es la correcta? O ambas no son correctas. Pero antes de entrar a desarrollar el tema en cuestión, debemos hacer como un pequeño recuento o un pequeño repaso acerca de lo que es la fe y lo que nosotros pensamos, creemos y conocemos como fe. Esa palabra pequeñita de apenas dos letras, ¿verdad? Pero que encierra muchas realidades, una realidad inmensa. Eh, es bien interesante todo lo que podemos aprender y lo importante que significa la fe. Ahora bien, fíjense que esta palabra, cuando la conseguimos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la fe en el original aparece escrita con la palabra pistis o pisteos, ¿verdad? Y resulta que es la palabra que describe lo que es fe, pero que tiene muchas acepciones y allí es donde debemos o vamos a detenernos un poco antes de entrar en el tema en concreto, porque se hace necesario. ¿Por qué? Por lo siguiente, fíjense que la palabra pisteus o pistis en griego encierra lo que es confianza, fiabilidad, certeza, persuasión, credibilidad firme, convicción basada en lo oído, aquello que es creído, el contenido de la fe, ¿verdad? O sea, en cuanto a la veracidad de Dios o de un maestro religioso, también tiene que ver esto. Abstractamente consiste en una profesión y por extensión un sistema de verdades religiosas. Siempre que se usa en el Nuevo Testamento se refiere a Dios o a Cristo o a las cosas espirituales. O sea que subjetivamente fe es aquello en que creemos o en que confiamos. Pero objetivamente hablando es un sistema de creencias. Es el sistema de creencias en el cual se basa una creencia. Eso es en términos, vamos a decir, de definición. Ahora, viendo todas estas acepciones que tiene la palabra, para comprenderla, cuando nosotros consigamos entonces la palabra fe en las escrituras, debemos remitirnos al contexto para saber exactamente a qué se refiere la palabra fe en ese texto o en ese versículo. Ahora, ¿por qué? Porque como les decía, la palabra encierra muchas acepciones de significado. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando aparece en la palabra la expresión exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Eso denota una creencia, un sistema de creencia en el cual se debía permanecer o que se debía guardar. Otra expresión de las epístolas de Pablo dice, como había abierto la puerta de la fe a los gentiles, ¿verdad? ¿Qué es la puerta de la fe? El Evangelio. O sea, ellos habían abierto la posibilidad de que el Evangelio o de conocer el Evangelio, por eso entonces se habla de había abierto la posibilidad o la puerta de la fe. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. Esa es otra expresión que conseguimos en las Escrituras. Vemos que fe como doctrina, o sea, afirmadas en la fe, en la creencia, en la fe y en la doctrina del Señor. Dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Ya aquí no es fe en el sentido que habíamos visto antes, sino como un testimonio. ¿Verdad? Está dando fe de que sí ocurrió. La expresión
dictan muchas veces en los evangelios. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Esa es una fe como creencia, como confianza. Y fíjense que voy a detenerme un momentico en esta acepción, porque veamos el detalle siguiente. Estas personas, cuando en el caso de que el Señor les decía, tu fe te ha salvado, vemos que ellos llegaban al Señor buscando sanidad. Ellos no estaban pidiendo salvación, ellos estaban pidiendo sanidad. Y el Señor entonces les decía, tu fe te ha salvado. ¿Cómo se explica esto? Por lo siguiente, hermano. En esos días, nosotros debemos ubicarnos en el contexto de donde ocurrieron los acontecimientos. En la actualidad, esa palabra fe y tener fe se ha manoseado tanto que incluso la gente tiene fe a cualquier cosa. Y eso lo vemos a diario. Y dicen tener fe en cualquier evento o cualquier cosa, pues. Pero en esa época, creer en algo o en alguien era algo muy definido, y principalmente en el pueblo judío. Ellos esperaban un Mesías, ellos esperaban a ese Redentor, y eso no era cualquier cosa. Ellos no esperaban que Él llegara de cualquier lado. No, ellos sabían, y ellos estaban muy claros, que este Mesías guardaba unas características especiales definidas. Ellos no le iban a decir a cualquier persona que lo sanara. Ellos no le iban a decir a cualquier profeta que lo sanara. Ni siquiera a los sacerdotes, ni a los fariseos, ni a los escribas, ni a los hombres de ley, que eran los que manejaban el conocimiento religioso de la época. Ellos no iban a acercarse a esas personas a pedirle que los sanaran. ¿Por qué? Porque ellos sabían que no los podían sanar. Porque ellos sabían que quien venía a sanar, a curar, a salvar de la opresión, el que venía a dar salvación, era Jesús, o mejor dicho, era el Mesías que ellos estaban esperando. Por lo tanto, cuando ellos se acercan a Jesús pidiéndole sanidad, primero ellos estaban reconociendo a Dios en Jesús. Ellos sabían y estaban completamente seguros de que ese hombre al que ellos les estaban pidiendo sanidad era Dios. Por eso entonces es que Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Les dice, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque ellos antes de pedir, ellos pedían porque estaban totalmente seguros de que ese era Dios. Ellos no estaban confiando en su petición, ni que iban a ser sanados porque, tengo fe de que voy a ser sanado. No. Ellos fueron sanados y fueron salvos porque tenían fe en Jesús. No en que iban a ser salvos, en que iban a ser sanos, sino que tenían confianza plena en que el hombre al que le estaban pidiendo esa sanidad era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Por esta razón entonces que Jesús les dice estas palabras. Entonces ellos sabían que ese Jesús era el Señor. Y recuerden lo que dice la palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Mas a todo el que cree, le fue dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuál es la única exigencia, el único requisito para ser salvos? Creer en Jesús como el Hijo de Dios. Más nada. Entonces, estos hombres y estas mujeres que venían a Jesús pidiéndole sanidad, el Señor les decía, tu fe te ha salvado. Es por eso, porque ellos estaban depositando la fe y creían firmemente que ese era el Mesías. Tan es así
que aquellos hombres que no les fue revelado y el Señor no les abrió su mente para entender, aún hoy esa gente está esperando al Mesías. Aún hoy esperan un Mesías. Porque no creyeron, porque no creen. En cambio, estos hombres creyeron en Jesús y esta mujer en este caso. Y entonces es por eso que esa mujer primeramente fue salva y recibió de ñapa la sanidad. Pero primero fue salva. Por eso, porque primero ella creyó. Y quiero hacer énfasis en esto. Esa mujer no fue sana porque ella esperaba ser sana o porque tenía fe en ser sana. No, Señor. Esa mujer fue sana porque puso su fe y le pidió a ese hombre que se llamaba Jesús. No era cualquier cosa. Nosotros quizás lo vemos como algo muy común, pero no es cualquier cosa. Para que tengan una idea, vamos a hacer este pequeño ejercicio. Usted está seguro de que el Señor vino, ¿verdad? Y está totalmente seguro de que el Señor vendrá. Ahora bien, si nos dicen de nosotros, el Señor llegó. Pero un momento, hay una serie de requisitos que nosotros debemos saber que se van a cumplir para saber que el Señor llegó. No, que el Señor llegó y está en Curarigua, abajo de una mata, esperando que todos vayamos allá. Oye, eso es raro. En eso no creeríamos, ¿cierto? ¿Verdad que no lo creeríamos? ¿Por qué? Porque dice que Él vendrá en las nubes y todo ojo le verá. No va a ser un acontecimiento escondido. Entonces, nosotros no creeríamos eso. Nunca, ¿verdad? Ahora, pero si nosotros vemos que el Señor viene en las nubes, ay, si ese es el Señor que viene en las nubes y todo ojo le está viendo. En ese momento también existían unos requisitos fundamentales para darse cuenta y saber quién era el Mesías cuando llegara. Muchos cegados por la falsa doctrina o por su ignorancia y muchos por su orgullo o creer que sabían demasiado, quedaron cegados y no vieron a Jesús. En cambio, los humildes de corazón, esos que creían en su palabra y que sabían que un hombre que venía a sanar, a salvar, y con ese mensaje, con esa palabra, creyendo ellos, les fue abierto esa mente por parte del Señor para que conocieran y se dieran cuenta quién era quien estaba allí con ellos, y por eso creyeron en Él y fueron sanos. Allí está el detalle. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de fe de salvación, de fe de creer, esa es la fe. Seguimos. Hay otra sección en la que encontramos la palabra fe, y es cuando Él les dice, ¿por qué están asustados? ¿Cómo no tenéis fe? Hablamos allí entonces de confianza. Hombres faltos de fe, les decía. ¿Verdad? Cuando ellos se desinflaban en ese ánimo de esperar al Señor. Es la fe como confianza. Entonces, en todas estas, vamos a decir la sección, con todas estas acepciones, podemos armar lo que podemos decirle un concepto, que podríamos decir que podemos resumirlo de la siguiente manera. La fe es la plena, absoluta y firme convicción en la revelación o verdad de Dios, que produce una completa rendición personal al Señor, provocando una conducta consona con la inspiración producto de esta redención o rendición a Él, manifestándose de una u otra manera, según el contexto la ponga a prueba. ¿Ok? Plena, absoluta y firme convicción en la revelación o verdad de Dios. Esta revelación o verdad de Dios, ¿cuál es? Las Escrituras, la palabra. La única revelación que nos es dada a nosotros es la palabra de Dios. No confundamos con la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Cuando el Señor nos hace entender, nos da sabiduría y nos ilumina en un pasaje bíblico, una enseñanza. Mucha gente confunde esta expresión y dice, el Señor me reveló tal cosa en su palabra. No, te iluminó.
porque Él reveló, Él dio a conocer toda su verdad en la palabra y está escrita allí. Todo aquello que usted oiga, que le fue revelado a alguien y que no esté conforme a la palabra, eso no es revelación de Dios, porque Dios reveló todo en su palabra. Decir eso es decir que la palabra de Dios es insuficiente, que la palabra de Dios no es completa, que el sacrificio de Jesús en la cruz y sus palabras y su enseñanza fueron insuficientes. Es negar a Jesús. Entonces, ¿qué es lo correcto? Recibimos iluminación de esa palabra que nos ha sido dada a través de las Escrituras. Eso es muy importante que lo conozcamos. Entonces, basados y absolutamente cimentados en esa firme convicción, eso debe producir en nosotros una rendición personal al Señor. Debe de producir en nosotros una confianza tal en que nos abandonamos totalmente en Él. Y esto debe provocar entonces en nosotros una conducta consona, de acuerdo, ¿ok?, a la inspiración que produjo esa rendición en Él. O sea, una transformación de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro proceder, ¿ok? Ya no somos los mismos, somos transformados. Ahora bien, esta fe se va a manifestar y se va a poner puesta a prueba en diferentes contextos y en diferentes situaciones. Fíjense que tener fe no se trata de una actitud, de tener una actitud positivista y hacer ciertas declaraciones, porque hay gente que confunde ese tipo de cosas y cree que el tener fe tiene que ser algo donde tú tienes que hacer algo como para producir aquello. Y resulta que la fe es confianza total, abandono total. ¿Qué dice la palabra? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que está cierto por recibir no se necesita visualizar, hermano. Usted lo va a recibir. Usted lo espera como tal. De lo que usted está convencido, usted no necesita estar declarando positivamente para que se produzca. Usted está convencido. ¿Ok? Entonces, ese tipo de acciones van en contra más bien de la fe. Nosotros tenemos que depositar toda nuestra confianza en el Señor, porque esa es la fe que Él espera de cada uno de nosotros. Así, de esa manera es que tenemos que creer en Él. ¿Ok? Entonces, fíjense, se nos plantea ahora en estos versículos de Santiago un dilema. Él habla acerca de la fe sin obras. Y dice el versículo 14 y 16 de Santiago 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces allí se nos plantea la siguiente cuestión, que es, fíjense, de esto se ha hablado mucho y se ha debatido, pero muchas veces es por la ignorancia, o en la mayoría de los casos es por la ignorancia acerca de todo el contexto y de la palabra de Dios. Porque en el verso 1 conseguimos una respuesta a toda esta diatriba. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Fíjense que dice, si alguno dice que tiene fe, no es que tenga fe real. Entonces es allí donde vemos claramente qué es o cuál es la intención del apóstol en llamar la atención acerca de la fe y de las obras. ¿Ok? Vemos que el apóstol aquí afirma que si alguien no tiene una sensibilidad hacia el prójimo, no tiene fe. Y fíjense que esto tiene mucho que ver con el concepto que acabamos de definir. ¿Qué va a producir esa confianza en el Señor? ¿Qué va a producir esa convicción total? Un cambio en nuestras vidas. Nosotros vamos a poner nuestras vidas a un lado y el prójimo va a pasar a ser entonces el objeto de nuestra preocupación o de nuestro amor. Y eso está en la palabra. ¿Cuál es el segundo mandamiento?
de los que dijo Jesús. Jesús dijo que había 2 mandamientos, que encerraban todos los 10 mandamientos y donde estaba encerrado la ley y los profetas. Él dijo que amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Y a quién? Y a tu prójimo como a ti mismo. Es una transformación. Para nosotros hacer eso, tenemos que ser transformados. ¿Por qué? Porque nosotros nos amamos mucho de nosotros. Nosotros queremos ver por nosotros, ahorramos para nosotros, adquirimos para nosotros, compramos para nosotros, nos desarrollamos para nosotros y no para servir, y no para dar a los demás, y no para ver por nuestro prójimo. Y él está muy claramente diciendo que debemos amarles a ellos. Entonces, fíjense, el apóstol Pablo hace la siguiente inferencia. Una persona, entonces, que no tenga esa sensibilidad, que pase caminando por un lado del desvalido, como los fariseos y los doctores de la ley, no conoce a Dios, no tiene fe. Entonces es una locura venir a decir que alguien que dice que tiene fe, tenga fe, cuando con las obras demuestra lo contrario. Entonces allí donde está el detalle de esta afirmación. Y fíjense que eso lo podemos ver muy claramente más adelante, cuando Santiago, el mismo Santiago en el capítulo 17, en el capítulo 2, versículo 17, nos dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y fíjense algo, que es algo que está vivo. Vamos a irnos a definir lo que es muerte por lo contrario, que es algo que está vivo. Algo que está vivo demuestra que está vivo. Crece, metaboliza, se mueve, se reproduce o también puede ser que no se reproduzca, pero se mueve por lo menos, responde a estímulos externos, se desarrolla, se mantiene sin descomposición. ¿Okay? Muestra que está vivo. Incluso aquellas esponjas de mar que parecen una piedra dan una señal de vida. Cualquier cosa que está viva tiene señales, tiene características que determinan que esta persona está viva. Y no son estas características lo que las hace tener vida, no. Estas características es una forma de demostrar que se tiene vida. Entonces es allí donde el apóstol hace la reflexión. Las obras no son fe. Las obras no te salvan. Las obras son la demostración. Oiga bien, son la demostración de que usted tiene una fe viva que salva. Si esa fe está ausente, esas obras también estarán ausentes o serán obras muertas. Es una obra viva la que va a dar testimonio de una fe viva. Así es que funciona. Entonces vemos que estas obras incluso tienen características primordiales, porque no es cualquier tipo de obra. Son obras con 3 características. La primera es que tienen que ser obras hechas con el propósito correcto, sin una doble intención, sin esperar algo. Hay mucha gente que le encanta regalar y dar cosas a ciertas personas esperando recibir algo. Si no vienen de estas personas esperando recibir de Dios, o porque ellos creen que si le dan a estas personas van a recibir más bendición. Y vemos cómo se esfuerzan por darle regalos y beneficios a personas que según ellos o ellos piensan que están en un nivel de aceptación hacia Dios más grande. Y se olvidan que los pobres, los más necesitados, los menos importantes en las estructuras donde estemos, bien sea en la sociedad, en el barrio, en la iglesia, en donde sea, los más pequeñitos, no les ponemos atención o no somos capaces de irle a dar algo. Ay, no, vamos a ofrendarle, vamos a sembrar en tal hermano, porque creen después. O sea, son obras con una doble intención que no le agrada al Señor.
porque son obras que tienen agendas ocultas, motivos incorrectos. Y eso no debe ser. Nuestras obras deben ser con los motivos correctos. Segundo, tiene que tener una norma correcta. ¿Cuál es la norma correcta? Lo que dice su palabra. En la palabra no dice el fin justifica los medios, ¿verdad que no? En la palabra dice que debemos obrar con rectitud de corazón. ¿Ok? Entonces fíjense, cuando vayamos a hacer algo, fijémonos y vayámonos por el método correcto que está descrito en su palabra. Hay gente que justifica que se le quite al rico para darle al pobre. No, eso no lo dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, la palabra del Señor nos deja claramente establecido que debemos trabajar ¿para qué? Recordemos que dice la palabra, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje con sus manos para tener que compartir con los que tienen necesidad. ¿Y acaso que esta segunda parte del versículo es exclusivamente para el que hurtaba? No, para todos. Es para todos. Debemos trabajar para que no haya necesidad entre nuestros hermanos. Ese es el fin que debemos perseguir según la palabra. O sea, las obras deben tener entonces la direccionalidad de la palabra, la norma correcta. Y por último, la tercera característica es que tiene que tener la meta correcta. ¿Cuál es la meta correcta? Que todas nuestras obras deben ir dirigidas única y exclusivamente para que Dios reciba toda la gloria, para que el Señor sea glorificado, para que en ningún momento nuestro nombre salga a relucir, que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, ni tu izquierda lo que hace tu derecha, sino que demos como para el Señor y que el Señor sea glorificado. Allí está el detalle de esas obras que debemos perseguir. Son obras vivas que van a dar testimonio entonces de nuestra fe, de una fe viva. Santiago 2:18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Acá el apóstol hace apelación a una expresión sarcástica para darle a entender a estos hombres, ¿verdad?, que es incompatible totalmente tener estas virtudes o separar estas virtudes en el cristiano. Si usted tiene fe, tiene que tener obras que hablen de su fe. No puede haber una fe que no tenga obras, que no tenga la manifestación de la transformación de su vida, de la obra del Espíritu Santo y la santificación del Señor en la vida de cada uno de nosotros. Nuestras obras son las encargadas de hablar de nuestra fe. El idioma de la fe es la obra. Si usted no obra, si usted no da señales de bien, de transformación en su vida, usted no ha creído, no tiene fe. La fe se va a manifestar por las obras. Y muy claramente quiero dejar explícitamente determinado esto, porque no quiere decir que, si yo tengo las posibilidades de regalar miles de millones, tengo más fe. No, estamos hablando de eso. Es que las obras que usted hace van a manifestar su fe, así sea dando un vaso de agua a alguien que esté necesitado, así sea pasando la calle a la abuelita, o al hombre ciego, o al hombre que está en la calle, el hombre de la calle al que usted le pasa todos los días por un lado cuando va al trabajo, llévele una arepita. Ese hombre que se sienta frente de la iglesia todos los días, harapiento, báñenlo, vamos a darle, vamos a levantarlo. O sea, no necesitamos tener dinero ni grandes cosas, necesitamos tener fe para obrar. Porque para lavarle los pies al necesitado, al hombre que anda en la calle con los pies descalzos, llenos de callos, usted no necesita tener millones, necesita tener fe en el Señor. Una fe que transforma y que transforma su vida. Eso es lo que necesitamos. ¿Ok? Entonces,
debemos entender también que la fe es el medio por el cual nosotros permanecemos en la fe y el medio por el cual nosotros nos enfrentamos, podemos hacer frente a cualquier situación. La fe y el desarrollo de su fe y la manifestación de su fe no solamente se manifiesta en cosas positivas, hablando humanamente, sino también en las áreas negativas, en las situaciones difíciles. Y vemos que este capítulo de Hebreos 11 nos habla de los héroes de la fe. Ay, nos gusta leerlo, ¿verdad? Y la primera parte, cuando habla de las cosas positivas, nos inspira, ¿verdad? Dice, por ejemplo, que hablando de estos hombres de fe, no solamente los que cita por nombre allí, como Abraham, todos estos hombres, no solamente habla de ellos, sino de otros. Y fíjense que con respecto a Abraham hay algo bien interesante y bien puntual, que es que Abraham dice que él fue justificado por las obras. Él dice, fíjense que Santiago 2, 20 al 23 dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y fíjense que en el caso de Abraham, ¿verdad? Él recibe una orden y él actúa en esa fe. Y él actúa sabiendo y conociendo al Dios que le estaba ordenando. Porque fíjense un detalle. Este tipo de sacrificio lo hacían los paganos. ¿Acaso Dios iba a obrar igual que un Dios pagano? ¿Por qué Abraham pudo con toda confianza ir y hacer lo que iba a hacer? Porque él sabía que ese Dios en quien él confiaba no era igual que un Dios pagano. Él conocía al Señor. Sin embargo, él actuó porque él pensó, cuando él dijo, Dios se proveerá de sacrificio, él sabía que su hijo no era el sacrificio. Pero él obedecía. Él obedeció hasta el final y estuvo hasta el final dispuesto a hacer lo que iba a hacer, aún pensando y sabiendo que ese Dios que le ordenó hacerlo no era un Dios pagano, no era un Dios cualquiera y que Dios no iba a hacer eso. Pero él estaba esperando y sabía que si sucedía lo que sucediera, él confiaba en el Señor y él estaba dispuesto a obedecerle. Pero él conocía a ese Dios. Igual que los amigos de Daniel, estos muchachos que fueron tirados al foso de los leones, al horno de fuego, y ellos fueron sabiendo y confiando que el Dios que ellos esperaban iba a accionar de alguna u otra manera, y fuera cual fuese esa acción, bien que se hubiesen quemado o como lo salvó, ellos confiaban en el Señor plenamente. Y entonces es allí donde conseguimos toda esa lista de hombres de fe que actuaron igual que Abraham y que actuaron durante toda la Biblia, a través de toda la Biblia, y que fueron hombres de fe. Y que fíjense que habla de ellos, no los nombra, pero habla de ellos diciendo que eran hombres de fe. Unos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad. Tremendo, ¿verdad? Nos inspira. Pero también la fe se manifestó en aquellos que experimentaron vituperios, azotes, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Estas cosas no le gustan a estos predicadores que hablan solamente de cosas buenas y de prosperidad y de que te va a ir bien. Hermano, estos hombres fueron hombres de fe, tanto los primeros como los segundos. ¿Por qué? Porque esta fe que ellos tenían estaba radicada en el Señor, no en las cosas que ellos estaban recibiendo, no en lo que ellos vivían, no en lo que ellos podían recibir aquí. Igual que Abraham, él no estaba pensando en lo que iba a hacer, en la promesa de las cosas buenas que iba a recibir acá. Él estaba mirando a futuro. Él estaba mirando como Moisés allá.
como lo invisible, sabiendo que la salvación venía para la humanidad. No pensando ni mirando las cosas de esta tierra, sino las cosas del cielo, las cosas del reino y la fe que nosotros debemos desarrollar y tener en ese Dios que nos dio esa esperanza bienaventurada, en ese Dios que nos dio la salvación, que nos provee la salvación y nos dio un reino en el que vamos a gozar, no en las cosas que podamos tener o aspirar en este mundo, que mueren, que pasan y que se quemarán con este mismo mundo. No, en esas cosas no debe estar nuestra atención debe estar en ese reino de los cielos en el cual moraremos por toda la eternidad con el Señor. El Señor les guarde, hermano. El Señor les bendiga. Y el Señor añada bendición a su palabra.